A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa en coproducción entre AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y Canal 29 UHF. Ya como habíamos comentado en los programas anteriores, hemos transcurrido más de un año en este esfuerzo por comunicar todo lo relativo a la movilidad, el medio ambiente, la comunidad, los problemas del tráfico, los problemas para los peatones, para los ciclistas, los motociclistas, los conductores de vehículos particulares y para los transportistas. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante, todo lo que es los laboratorios de buses, los laboratorios del transporte público y también, por supuesto, el transporte privado. Vamos a hablar técnicamente de este tema. Nos acompaña para este efecto Jorge Luis Cepeda, quien es actualmente máster en Ingeniería Automotriz, es magíster en Dirección de Empresas, tiene un MBA también en Marketing, ha tenido una amplia trayectoria como ingeniero de compras en General Motors, fue un Production Engineering de Miral, que es una compañía muy importante en el desarrollo de carrocerías. Fue ingeniero de investigación en el ITSMEM, profesor investigador de elementos finitos, simulación dinámica, en fin, es una persona que tiene mucha experiencia técnica en este ámbito de las carrocerías de buses. Bienvenido a nuestro programa para dialogar sobre este tema. ¿Cómo eran los buses anteriormente? ¿Cómo era su diseño? ¿Cómo ha venido evolucionando este diseño en los mismos? Y sobre todo algo importante para los ciudadanos, la seguridad. Bienvenido a nuestro programa. Pablito, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, un honor para mí estar acá. Bueno, inicialmente el diseño de los buses empezó con la madera. El material inicial fue la madera. Pasaron luego de varios años de la investigación que he hecho, realmente material que exista como documento, hay muy poquísimo. Luego sé que eventualmente hubo un salto de material madera al material metal, ¿no? Y el principio de diseño básico era diseñar el bus, pero no pensar en la gente, ¿no? No pensábamos en la gente, pensábamos que el bus nos quede bonito con los materiales que tuviéramos y con la tecnología que tuviéramos, pero no pensábamos en la gente. Yo te he traído varios ejemplos de buses como eran antes, por ejemplo si lo podemos ver en pantalla. Y es una suerte que sea la fotografía a color, ¿no? Sí, exactamente, este es del año 73, es una fotografía. Podemos indicar a la cámara. Es una fotografía tocada, ¿no? Es una fotografía recuperada. Uh-huh. Entonces, aquí lo que podemos ver es, podemos ir analizando cómo eran los buses antes, ¿no? Por ejemplo, si vemos el diseño de la parte lateral, esto era remachado. Y tú ves que acá había material tras material tras material, tubo tras tubo tras tubo. Bueno, en realidad no era tubería. En esa época se fabricaban los buses con perfiles abiertos. Uh-huh. Como concepto de ingeniería, un perfil abierto tiene menos resistencia que un perfil cerrado. Entonces, acá había que poner refuerzo para remachar. Los remaches de estos de golpe, ¿no? Y se veía todos los laterales de los buses llenos de remaches. Esto aumentaba el peso de las unidades. Y obviamente, en el caso de un impacto, esto era muy peligroso. El tema de los techos. Acá en los techos tengo otra fotografía. Tenemos las parrillas, fíjense ustedes. Claro, se ubicaba todo el equipaje y la carga adicional. La carga llevabas en las parrillas, ¿no? Tenía que ser suficientemente resistente el techo para soportar la carga. Claro que sí, y obviamente, como te comento, había tanto refuerzo que sí era resistente, pero eran unos buses
pesadísimos, o sea, había un consumo de energía, de recursos enorme. Esta parte del frente, fíjate tú, este guardachoques, un guardachoques reforzado pero en extremo, que causaba daño en el momento de algún tipo de accidente, o sea, causaba un daño tremendo, irreparable. Chocarse contra un bus era imposible de sobrellevar. Acá tengo otra fotografía, este es un Eso ya vamos modernizándonos. Ahí, de a poquito nos vamos modernizando. No, de Reina del Camino. Y fijémonos en las ventanas, por ejemplo. En las primeras fotografías me imagino que el sistema de vidrios no era vidrios templados, no eran vidrios como los de los domicilios. Vidrios crudos. Crudos completamente. Un accidente habían fatalidades totalmente importantes. El momento en que este vidrio se rompe, se tornaba en una cuchilla, tomaba la forma de una cuchilla y tendía a incrustarse en las personas, causaba muchísimo daño, ¿no? Y inclusive el diseño de la ventana, acá se ve un poquito más claro. El diseño de la ventana tiene un marco muy pesado. Y tenemos, creo que acá se puede llegar a notar, tenemos una ventana de diseño guillotina. No sé si tú recuerdas que tú subías, tenías que subir, perdón, claro, y bajar. Subes y bajas. Y se caía. Un vidrio pesado y si por desgracia estaba una mano por ahí, había una lesión grave, ¿no? Tengo otra fotografía por acá. Acá vemos, que quise mostrar acá la parte ergonómica. No está diseñada pensando en los clientes, ¿no? Pensando en la seguridad, ¿no? Sencillamente lo que había se le ponía con los criterios de la época, ¿no? Las puertas. ¿De qué año estamos hablando en estas fotografías? Estas fotos son de los 80s. De los 80. Esta foto es del año, según vi, del año 90. Esa ya es más moderna. Un poco más moderna. Esta foto es del año 2000. Ya vemos una evolución. En este año todavía no entraban a colación las normativas. O sea, no había una autoridad. La autoridad no regulaba, no se dedicaba a regular. Y tenía libertad de diseño y de construcción, ¿no? Aquí todavía vemos los vidrios, los parabrisas sin laminar. También eran un peligro. Todavía seguían sin laminar en ese año. Todavía seguían año sin 2000 laminar. Seguíamos sin laminado. Así es. Es decir, no es hace mucho que ha cambiado. Son 28 años, un poco más de, casi 30 años más bien, ¿no es cierto? Que realmente es hace poco, por el tema de seguridad. Y de a poco hemos ido ya cambiando, hemos ido modernizándonos. Se ha ido metiendo tanto la autoridad, y utilizo el término meter porque realmente la autoridad está para regular, ¿no es cierto? Para un poco señalar el camino. Y también nosotros como ingenieros. Aquí traigo mi tesis de grado de ingeniería mecánica. Si ustedes ven, es del año 2006. Desde este año, yo diría antes, yo ya empecé con la curiosidad de cómo funcionaban los buses. A mí desde niño me gustaron los vehículos, los autos, pero de pequeño construía represas en el patio de mi casa. Entonces por ahí me gustaba tanto la ingeniería civil, tanto la ingeniería mecánica. Y cuando llegué a estudiar estructuras, dije, no, pues esto es lo mío. Entonces, una aplicación de estructuras con algo que se mueva, pues son los buses, tal cual. Encontré mi pasión. Y en este año empezó una investigación que luego ayudó y fue fundamento para la normatividad, las normativas que existen en el momento, ¿no? Para la normativa 1323, la INEN 1323, que regula el diseño y construcción de buses. Esta tesis, lo interesante que tiene, más allá del cálculo en sí, porque el software ha ido evolucionando también, es el fundamento técnico, el decir, ok, ¿cómo calculamos? Si tomamos en cuenta el frenado y la curva, el frenado y la aceleración, tomar en cuenta las condiciones físicas del bus, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el principal aporte. Y por ahí ya vemos una evolución. Este es un vehículo de año actual, 2018, 2019. Entonces, ya podemos ver acá, los vidrios son laminados. Los laterales son templados. ¿Qué significa esto? Que ya protegen la seguridad de los ocupantes, ¿no es cierto? Los asientos son plásticos, son ergonómicos. Significa que son más amigables con las personas, ¿no? En caso de impacto, un asiento está calculado para que se deforme una cierta cantidad de milímetros, pero que no sea una deformación exagerada, para que no golpee, no exista golpes y lesiones, ¿no? ¿Qué más? Inclusive la pintura, tenemos tecnologías ahora, inclusive en base a agua, se quiere pintar en lugar de con solventes, con agua. Las puertas tienen una regulación, los techos, aunque este es un bus urbano, pero ya no llevan una parrilla adentro, como vemos en esta fotografía,
los techos ya no llevan nada arriba, ¿no? Ya se ve acabados de mejor calidad, se Correcto. ve un poco más de ergonomía, se ve también aerodinámica Es para correcto. posiblemente reducir el consumo de combustible o de diésel. En fin, se ve una evolución, y me imagino que acá los vidrios ya son templados, es decir, en el momento de un accidente no causan el daño que causaban antes los vidrios laminados. Por supuesto, y son regulados, ¿no? O sea, ahora las fábricas, tanto locales como importadas, que circulan en el país, son reguladas por entes que los revisan. O sea, van en la construcción del bus y dicen, ok, certificados de este vidrio o pruebas de este vidrio, presénteme. Le presentan las pruebas del parabrisas, las pruebas del material. O sea, hay una revisión exhaustiva de la calidad de los materiales con los que se producen los buses. Hablemos de la seguridad, y pensando en nuestros televidentes, el ciudadano se sube a este bus para transportarse en la zona urbana o en la zona rural y movilizarse. Su propósito es ir de un sitio a otro. ¿Cuáles son las pruebas de seguridad, pruebas de impacto que se realizan en los autobuses? Perfecto. Nosotros hemos, como te cuento, llevado una trayectoria interesante dentro del mundo de autobuses, y siempre nos preocupó eso: proteger a las personas que están transportándose, que utilizan como medio de transporte los autobuses. Entonces, lo que nosotros hacemos es probar el diseño de los autobuses, el diseño mecánico, desde el punto de vista mecánico. Y lo que hacemos en estas pruebas es básicamente simular un impacto. Te voy a mostrar también unas imágenes en las cuales vamos a ir viendo un poco el proceso de lo que hacemos. Esto que vemos aquí son los planos del bus. Ahora todo autobús necesita tener unos planos constructivos, ¿no? Eso, por ejemplo, en las imágenes que veíamos antes no existía. Antes venía de la cabeza del fabricante cómo se hace el bus, ¿no? Un diseño básico y más bien manos a la obra y en físico. En cambio acá ya se hacen planos como se desarrollaría en la construcción de una casa, es decir, en planos primero. Tal cual. Y en planos nosotros lo construimos en 3 dimensiones, como se puede ver aquí. Lo construimos en 3 dimensiones. Esto es a través de un sistema tecnológico, ¿no? A través de un software de ingeniería especializado. ¿Tiene algún nombre este software? Se llama HyperWorks. Es un software americano. Especializado en esta materia. En ingeniería asistida por computadora, en simulación de impactos y ayuda a la seguridad, ¿no? Una vez que tenemos ya el software, que fíjense, en las conferencias que he dado siempre digo, miren, está bonito el bus. No se trata de que se vea bonito. Se trata de que estén representados todos los elementos estructurales que incluyen en el diseño del bus, en el diseño mecánico del bus. ¿Sí? Una vez que ya tenemos el diseño mecánico, el dibujo, pasamos a la parte matemática. A veces en las universidades, en los colegios decimos, ¿por qué estudiaré matemáticas? ¿Para qué me servirá eso? Bueno, esta es una aplicación netamente matemática. Nosotros a este bus le dividimos en partes pequeñitas, y estas partes pequeñitas son realmente las que calculamos. Y luego sumamos los resultados. En cada una de las piezas para medir también su resistencia, su flexibilidad. Tal cual. Nosotros sabemos cómo se comporta. Generalmente, antiguamente cuando se construía un puente se hacía la prueba en físico, ¿no? Correcto. Ahora se puede hacer la prueba en un sistema tecnológico. Pero el tema costos. Los costos bajan, ¿no? Por ejemplo, en un autobús, ¿cómo sé yo en dónde se puede romper si no utilizo galgas, si no utilizo sistemas de adquisición de datos, ¿no es cierto? Debo representarlo de esta manera, porque yo sé, tal vez en esta parte se puede romper, tal vez en esta parte tengo un tubo demasiado grueso, porque también sucede. Estamos en la era de la optimización. Por supuesto. Tenemos que alivianar el peso. Correcto. Porque el peso muy grande en un autobús es una causa de un riesgo mucho mayor en un accidente, ¿no? Es una masa crítica mucho mayor. La inercia, ¿no? Estamos arrastrando una inercia inmensa, y el momento en que impacta, la energía tremenda que no tiene dónde dispersarse, y se transmite directamente a un automóvil, si es que impacta con un automóvil, a otro autobús, a una pared. Entonces, esa es la idea, que se transmita la energía. La energía tiene que transmitirse, ¿no? Una vez que estamos ya en esta parte matemática, llegamos acá. Y esto ya es la volcadura. Nosotros simulamos, vemos al bus moverse e impactar contra el piso. Y de esa manera sabemos en dónde puede fallar, cómo puede fallar y de qué manera
mejorar el diseño, ¿no? Esa es la idea, que estos diseños nos protejan. Esta volcadura se hace en función de normativas, tanto la normativa ecuatoriana que mencioné hace un momento, la normativa 1323, como las normativas europeas. Para hacer esto nos basamos en el reglamento 66 de la Unión Europea. Entonces, esto es una prueba europea que se viene realizando en Europa desde hace 25, 30 años, ¿no? Y lo importante es que se realiza acá y ya estas pruebas de impacto pueden ser diferentes, pueden hacer pruebas de volcamiento, pruebas de impacto frontal, pruebas de impacto posterior, es decir, cualquier tipo de simulación. Pruebas de impacto lateral, por ejemplo, para saber cómo es que el lateral del bus soporta al recibir un impacto de un vehículo en movimiento, ¿no? Y eso es muy importante para la protección de los ciudadanos, de los viajeros. Desde el punto de vista práctico, ¿podemos cuantificar si estos estudios salvan vidas? ¿Podemos determinar un bus de los años 70 en un accidente común, un volcamiento común, se perdían X cantidad de vidas? Ese mismo autobús puesto, hecho pruebas tecnológicas en el año 2018, ¿salva cuántas vidas? Yo creo que va en cadena. Ahora vamos a salvar muchas más vidas. Y es una cadena, ¿no? Como hemos visto la evolución del diseño de autobuses, de la construcción de autobuses, todo encadena a que ahora ya pensemos en el ocupante, pensemos en el viajero. Ahora yo diría que salvaríamos un 60-70% de vidas, y depende muchísimo también, y siempre digo esto, de los ocupantes, ¿no? Nosotros podemos tener muchísimo diseño, mucha ingeniería, meterle muchísima cabeza, años de estudio, como en mi caso, para esto, pero si es que el ocupante, por ejemplo, no utiliza el cinturón de seguridad, no nos ha servido de nada tanto diseño y tanta ingeniería metida en los autobuses, ¿no? Es importante, mediante este medio de comunicación, también hacer un llamado a las personas, a que si estamos bajando en un bus que tiene cinturón, usemos el cinturón, no lo cortemos, no lo destruyamos, más bien usémoslo porque es para nuestra seguridad. Sí, sobre todo se ha visto a través de las pruebas que el cinturón de seguridad realmente salva vidas, es decir, hay una diferencia abismal entre quienes usan el cinturón de seguridad y quienes no. Es correcto. Estas pruebas en computador han evolucionado también en ensayos virtuales con asientos en autobuses. Cuéntenos un poco cómo ha evolucionado esto en los asientos. Ya pensando en el usuario, ¿no? Claro que sí. Los asientos también son un tema importantísimo. De nuevo, vamos al diseño antiguo. Antes nosotros hacíamos el asiento para que nos quede con una altura tal y listo. No nos preocupábamos en la comodidad del usuario, no nos preocupábamos en qué tan inclinado estará, y más allá de eso, no nos preocupábamos en que este asiento brinde las seguridades adecuadas. Ahora nosotros también hemos implementado la tecnología de ingeniería asistida por computador para diseñar asientos, como vemos acá. Lo mismo, el proceso es similar al que mostré, ¿no? Este es un asiento diseñado en la computadora, y este es un asiento ya hecho desde el punto de vista matemático, ¿no? Y en este asiento nosotros aplicamos las cargas que igual, de nuevo, la normativa define, ¿sí? Existe una normativa europea también para el diseño de asientos. ¿Y qué dice esta normativa? En el fondo esta normativa dice que el asiento tiene que ser flexible, un grado de flexibilidad que permita que el asiento se deforme hasta un punto, no dañando al pasajero de enfrente, pero tampoco que el asiento sea indeformable, porque yo me estaría chocando contra una pared, ¿sí? Entonces, tiene que haber un rango de deformabilidad en el asiento. Y eso es lo que probamos. En el momento en que el asiento no se deforma, entonces el impacto lo recibe el pasajero. Correcto. Es importante. Esto es un dato importante para nuestros televidentes. En el diseño de hace muchos años uno tenía que tener un vehículo robusto y fuerte y prácticamente pegarse contra una pared y que el auto no le pase nada. A través del tiempo va evolucionando la tecnología y van evolucionando los materiales. Y lo más importante es que cuando un vehículo, un bus, se impacta contra otro o contra una pared, más bien exista una absorción y el vehículo tenga que destruirse, pero no las personas. Correcto. El propósito final es salvar a las personas. Entonces mucha gente dice, bueno, ahora los vehículos son de cartón. Bueno, no es tanto eso, es que la tecnología ha evolucionado para que se impacten contra otros vehículos y absorban. Y las personas, curiosamente, ustedes habrán visto en la vía cómo de repente uno ve un vehículo totalmente destruido y dice, este señor no se salvó la vida, y resulta que sí se salvó, pero el vehículo está destruido.
Tal cual, es el entendimiento. En los buses me imagino que es algo pasa parecido, igual, ¿no? pasa igual. Es el entendimiento que el estudio ha dado de los fenómenos de impacto, ¿no? Antes decíamos, ok, el vehículo no se deforma, es buen carro. Uy, ese carro está hecho de fierro purito, pero en accidentes veíamos la gente muerta adentro, ¿no? Entonces eran literalmente ataúdes, ¿no? Ahora el entendimiento de estos fenómenos nos dice que la energía tiene que dispersarse. A algún lado tiene que ir la energía. La energía no se crea ni se destruye. La energía solamente se transforma. Entonces, si es que yo diseño el vehículo para que se deforme, esta deformación va a absorber energía y me va a proteger a mí como ocupante. Entonces, el hecho de que ahora los carros son malos, que los vehículos ya no son como antes, yo creo que es una utopía que debemos ir sacando de nuestras mentes, ¿no? Ahora los vehículos tienen mucha ingeniería dentro, y los buses tienen muchísima ingeniería dentro que está hecha, está diseñada, está planeada para proteger vidas. Y eso es lo que sucede con esto, ¿no? Y lo que hablábamos, este asiento entonces está diseñado para deformarse cierta cantidad de milímetros. Se deforma hasta cierto punto. Entonces, si yo me choco contra el asiento, me quedo en un punto, no le aplasto al ocupante de adelante, pero tampoco me hago daño yo. No es que me va a romper la cara o una costilla, no. El material está diseñado y el diseño en sí del asiento está pensado para que absorba energía. Muy interesante todo esto. Ahora, siempre viene la pregunta que se hacen los usuarios y se hacen los fabricantes y se hacen en general las marcas, y es la posibilidad de desarrollar diseños locales. Los ecuatorianos hemos sido muy buenos en el diseño local y en el desarrollo local, frente a un crecimiento exponencial de plantas en la China, en el Asia, en varios países que fabrican en serie y que hacen muchas pruebas. ¿Cómo estamos nosotros en el desarrollo local frente a la importación de carrocerías en el caso de los buses, y cuál es la recomendación técnica de tu parte? Nosotros, yo diría que estamos en un proceso de avance de desarrollo de autobuses en este caso, ¿no? He escuchado comentarios y leído en redes sociales que mencionan que la industria local está copiando en cierto modo a industrias extranjeras. Yo digo que sí tenemos la capacidad de hacer diseño propio, y si es que existen estas copias, pues algún motivo será, pero nosotros tenemos la capacidad local de realizar este tipo de desarrollos, de diseños nuevos. Inclusive, nosotros como laboratorio de carrocerías, y aquí les muestro una imagencita, nosotros somos el primer laboratorio de ensayos de carrocerías en el Ecuador, el primero y el único en el momento. Esto quiere decir que nosotros estamos capacitados para certificar los diseños de los autobuses. Y es más, vamos un paso más. ¿Certificación de fabricación local o también podría ser para aquellas pruebas de buses importados? Tal cual. Tema de seguridad. Tal cual. También la normativa ecuatoriana exige que los buses importados cumplan con las mismas regulaciones que cumplen los buses locales. ¿Sí? Entonces nosotros también nos encargamos de certificar los buses que ingresan al país. ¿Sí? Y algo muy muy importante, y es algo digno de resaltar, creo yo. Nosotros, al ser un laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, tenemos una acreditación internacional. ¿Qué quiere decir esto? Tiene dos aristas este tema de la acreditación. Por un lado, los buses fabricados en el Ecuador tienen la posibilidad de salir a mercados extranjeros, a mercados internacionales, y con nuestra certificación van a ser aceptadas las condiciones de diseño que se dispongan. Porque en cada país, en todos los países del mundo, o en la mayoría, digamos, se requiere que se cumplan las normativas europeas, ¿no? La R66 que mencioné en un instante. Y nuestro certificado es aceptado a nivel mundial. Entonces somos un laboratorio con alcance mundial. Luego, inclusive los fabricantes extranjeros que están ingresando acá, también los estamos probando bajo las mismas condiciones, y también están utilizando estos certificados que certifican la seguridad y la calidad de los autobuses. Esa es una arista. Y la segunda arista de nuestra certificación es que nosotros, como laboratorio, como laboratorio de carrocerías de COINAP, estamos en capacidad de certificar buses en el extranjero para matriculación, para regulación extranjera. Por ejemplo, en Colombia. Y es un caso real del cual me complace mucho comentarte, Pablo, que nosotros estamos trabajando con Superpolo en Colombia, en una alianza estratégica, trabajando para ellos como ente verificador, ente certificador, y nuestros ensayos
ya están siendo ocupados por la autoridad colombiana para la homologación de esos buses. Entonces, hemos exportado nuestro servicio, ¿sí? Eso te da la idea de que la ingeniería ecuatoriana y la capacidad ecuatoriana está tal para poder exportar. Muy interesante, conversamos con Jorge Luis Cepeda, nos quedan algunos temas en el tapete, el tema de los costos de los autobuses y las carrocerías de fabricación local frente a los vehículos importados, la tecnología, este asunto de la simulación muy importante, se baja sustancialmente los costos, muchas veces las autoridades locales piden pruebas físicas de distintos modelos, estos laboratorios nos permiten hacer la misma prueba tecnológicamente y no solo una prueba, porque cuando hacemos una simulación de un impacto frontal, ese autobús se desecha en el primer impacto, en cambio en la computadora se le puede hacer distintas simulaciones frontales, laterales, posteriores, en fin. Ecológicamente, ¿no? O sea, es muy interesante este tema y por supuesto quedó muchos temas en el tapete, para lo cual Jorge Luis te estaremos invitando a otro programa. Estuvimos con Jorge Luis Cepeda, quien es un experto en ingeniería automotriz, maneja un laboratorio muy interesante para hacer pruebas en carrocerías, especialmente carrocerías de autobuses, y tratamos de este tema relativo a ¿qué? A la seguridad de ustedes los ciudadanos. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.